Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano Moreno, que se hace llamar doctor Tigre porque su mujer dice que no le dejo dormir en la noche, ronco como un tigre. Hoy hablaremos acerca del comportamiento político del coronavirus, de Donald Trump y de Lenin Moreno. Acordémonos que ya CNN el día de ayer estaba pidiendo la renuncia de Donald Trump, que Lenin Moreno se está enfrentando a un complot para destituirlo, y que el coronavirus está pasando por un periodo muy especial en el cual en algunos países parece que se está retirando y en otros no lo quiere hacer. En principio diremos que el coronavirus, que hasta ahora en el mundo lleva más o menos se estima se va a acercar a los 400,000 muertos posiblemente. En Estados Unidos ya va pasando de los 80,000. Pero los infectados ya suman prácticamente 4 millones. No es una enfermedad que sea más grave que otras enfermedades que se dan en América Latina y en el mundo. Por ejemplo, si tenemos que comparar cuántos muertos produce las enfermedades cardiovasculares en el mundo, anualmente matan casi 18 millones de personas. Y las enfermedades cardíacas en América Latina nada más matan 1.034.000 personas. Otra enfermedad que es temible, que ahora la vivimos todos y la tenemos en la puerta de la casa. El cáncer en el mundo es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y prácticamente mata 10 millones de seres humanos en el mundo, y en América Latina unos 677,000 personas. Curiosamente, la tercera enfermedad más frecuente que existe en América Latina son las enfermedades que matan por trastornos digestivos. La vesícula biliar, todo lo que tiene que ver con trastornos de la digestión, matan en América Latina 226,000 personas, mientras que en el mundo no es una de las causas, la tercera causa de muerte, porque las terceras causas de muerte en el mundo, más bien, son las enfermedades respiratorias, que matan 6 millones de personas. Las enfermedades digestivas, más bien, son la cuarta causa de muerte en el mundo. Otra de las causas más comunes, y es la cuarta causa en el mundo, la quinta causa en el mundo, pero la cuarta causa en América, son las enfermedades cerebrovasculares, los accidentes cerebrovasculares que producen parálisis o demencia, y la demencia en sí. Pero la demencia en el mundo, que incluye el Alzheimer, es la quinta causa de muerte. Las enfermedades respiratorias en América Latina no son una causa tan importante como en el resto del planeta Tierra. Ocupa un quinto puesto, y más o menos son 188,000 personas las que se enferman de eso. Lo curioso es que, por ejemplo, en el mundo, en general, mueren más personas por diarreas, por enfermedades neonatales, que son frecuentemente en los niños, que en América Latina eso prácticamente ya no es un gran problema. Pero otra de las causas en el mundo de gran mortandad son los accidentes de tránsito. Y curiosamente en América Latina, los homicidios, que matan 166,000, casi 167,000 personas por año, son una de las causas más frecuentes de muerte. ¿Ustedes se pueden imaginar? Por eso, entre los homicidios son muy populares los femicidios, y las mujeres latinoamericanas, antes del coronavirus, pusieron el grito en el cielo y comenzaron a hacer una campaña para luchar contra el maltrato de la mujer y el femicidio. Pero vemos que América Latina es el continente más violento del mundo. Nos queda por entender ahora que los coronavirus, entre ellos el COVID-19, nos permite notar algo que pasó inadvertido a los médicos.
a los científicos e inclusive a los políticos, que los coronavirus luego de un tiempo dejan de reproducirse como cepas patógenas y continúan viviendo entre nosotros como cepas no patógenas. Esto, por ejemplo, pasa con las gripes. No es la misma gripe la que le da a uno, aunque le dé 3 o 4 veces al año. Cada vez es una gripe diferente. ¿Qué pasó con la gripe anterior? El virus que produjo la gripe anterior parece que o desaparece o pasa a vivir con nosotros, pero ya no nos hace daño. Para la industria farmacéutica y para los políticos, los coronavirus, como sabemos, son enemigos implacables a los que hay que exterminarlos antes que nos exterminen. Esperan de esta guerra contra el coronavirus, el COVID-19, específicamente, grandes ganancias para la industria farmacéutica y mucho poder al usar el virus como armas. Estados Unidos y China se están disculpando por eso. O esto de usar los medios y las noticias para crear lo que se llama una paranoia colectiva, una hipocondría colectiva y al mismo tiempo manipular las masas. Y finalmente, este coronavirus está permitiendo alianzas para enfrentar hoy a un virus, pero mañana seguramente estas alianzas servirán para enfrentar a un gobernante inconveniente. Ya se está viendo que están ahí uniéndose contra China, contra Rusia, contra Irán, contra Venezuela. Pero en realidad existen virus patógenos que pueden vivir con nosotros hasta el momento de matarnos, como el VIH, el ébola, y virus que pueden vivir con nosotros como virus patógenos en un principio, pero luego evolucionan a virus no patógenos, como han sido los de las pestes que vimos, el SARS y el MERS, que inclusive cuando ya se iba a sacar la vacuna para estas pestes de coronavirus, no fue necesario, porque estas pestes desaparecieron así, ¡pum! Eso es lo que suponía Donald Trump precisamente que iba a pasar con el coronavirus. También otros virus como la chikungunya ya lo vimos así en el 2015, que atacó de una manera feroz y para el 2016 inexplicablemente desapareció. Otros como el herpes virus, por ejemplo, el virus de la viruela, pueden vivir con nosotros toda la vida y no pasa nada. Solamente se activan cuando estamos con muchas debilidades. Nos pueden producir herpes ocular, herpes labial, herpes en la piel inclusive, y atacar los nervios muy duros, ¿no? Con un gran dolor. Pero se van. Y lo peor es que no se van para siempre, sino que simplemente dejan de ser agresivos y están esperando otra oportunidad mientras vivamos para repetir el ataque. Hay especies como los murciélagos, por ejemplo, que pueden vivir con los virus y esta simbiosis aparentemente les hace inmunes a muchas enfermedades, otras les permite sobrevivir en las peores condiciones imaginables a los murciélagos. O sea que los virus aparentemente le ayudan al murciélago. Estos virus que viven en nuestro interior y exterior sin hacernos daños, en realidad son el 90% de todos los virus que existen. Al parecer, la mayor parte de los coronavirus evolucionan de huéspedes patógenos a huéspedes no patógenos y solo evolucionan a huéspedes patógenos cuando existen condiciones que les permiten ser patógenas. Por ejemplo, en la gripe española primero, ya sabemos que se llevó de Estados Unidos a Europa esta gripe española y se lo produjo fundamentalmente en la ciudad de Nueva York, donde las condiciones eran terribles para vivir. Las orinas de los caballos estaban en todas partes con su fetidez. La deposición de los caballos se acumulaba en montañas, hasta de 6 pisos. La gente vivía sin nada, no tenía dónde vivir. Había violencia, había explotación, sobreexplotación humana. Acuérdense de esa película Las pandillas de Nueva York. Y claro, en estas condiciones era fácil que cualquier enfermedad respiratoria, que son las que se transmiten de persona a persona, que viven en hacinamiento y en áreas contaminadas, llegaran con los soldados norteamericanos a Europa y se propagara tremendamente en Europa, que vivía, como ustedes saben, una guerra
donde la gente vivía en trincheras. Los soldados estaban en trincheras. Y claro, en las trincheras era fácil que se propagara todo tipo de pestes. Las condiciones eran deplorables. Por supuesto, además, en la Primera Guerra Mundial, recordemos que se utilizaron gases. El gas mostaza, por ejemplo, fue uno de los gases que se aparecieron en la Primera Guerra Mundial. Y esto cambió la calidad del aire y, por supuesto, permitió que cuando llegó el coronavirus, cuando hay aires enrarecidos, el coronavirus se multiplica de manera feroz. Lo hizo el H1N1, que es el de la gripe española, y lo ha hecho el coronavirus COVID-19 en estos momentos, y lo ha hecho en las ciudades donde el aire está más enrarecido. China, Estados Unidos, especialmente Nueva York, Italia, Milán, y otras ciudades donde además hay otras condiciones facilitantes. La vejez, por ejemplo. La vejez se ha convertido en un otro elemento que le ha favorecido al coronavirus, porque la vejez que vivimos nosotros en este momento es una vejez artificialmente conseguida, y es aún mayor esta vejez y esta sobrevida en los países de desarrollo, en que gracias a la revolución de los antibióticos, los procedimientos hospitalarios, el agua potable, la eliminación discreta de basuras, de residuos sólidos, las vacunas, e incluso el gran desarrollo de la llamada medicina preventiva, han liberado a poblaciones de esos países desarrollados, y ahora también a las poblaciones del resto del mundo, de numerosas enfermedades. Esto prácticamente ha alterado lo que sería la selección natural de nosotros, los seres humanos. Y esta alteración de la selección natural, en la que los más fuertes o los que tienen una cualidad especial son los que transmiten estas cualidades, estos dones a sus hijos y su descendencia, se ha visto burlada, y la ley de la selección natural prácticamente ya no funciona en los seres humanos. Sí funciona en las especies silvestres. Se puede decir que los coronavirus se aprovechan de que esta vejez que nosotros tenemos es una vejez donde nosotros no creamos resistencias a enfermedades, a radiaciones, a condiciones de dificultad, excepto al estrés, y por supuesto ahí es donde ellos pueden hacer su festín. Se puede decir que los coronavirus son de dos tipos entonces. El uno es como los soldados norteamericanos que invadieron Irak, mataron a cuantos pudieron y luego obligaron a ese país a producir petróleo para pagar los llamados gastos de guerra, y terminaron así con la vida del gobierno y con la vida del gobierno de Saddam Hussein. Ya Saddam Hussein, pues ya recuerden que lo acusaron falsamente de que tenían armas nucleares. Más o menos eso mismo ha hecho el coronavirus en algunas personas. Han llegado, han matado a la cantidad de seres que hayan podido, y terminaron matando a un régimen, que es esa forma de vivir de ese ser humano. También los norteamericanos, recordemos, después de que atacaron a Irak, atacaron a Libia, y también hicieron lo mismo, destruyeron a Gaddafi, y las delicadas condiciones sociales e infraestructura de ese país. Ustedes saben que ese país era un país en el desierto, y en el desierto, cuando se destruyen infraestructuras, se puede producir crisis que son terribles. La destrucción de estas infraestructuras son prácticamente invaluables. En ambos casos, la justificación injustificable por la que hicieron estos ataques y generaron olas generalizadas de migración, partieron de la misma razón que se exhiben ahora, por ejemplo, con Irán. Culpaban que solo Estados Unidos podía tener armas de extinción masiva y ningún otro país. Y claro, los otros países que tienen armas de extinción masiva son vistos por Estados Unidos como potenciales enemigos, incluidos sus amigos de Europa, a los que enseñó a construir armas nucleares, caso de Francia e Inglaterra. Pero ya los árabes encontraron la forma de derrotar a los norteamericanos en Afganistán, un país al que acusaron primero de encubrir a Bin Laden y a los terroristas que atacaron las Torres Gemelas, y lo hizo por razones religiosas, al considerar que el edificio de oficinas
más grande de Nueva York, era el nido de la peor estirpe de seres humanos llamados los hombres grandiosos, los gerentes de las empresas transnacionales. Hoy, con la derrota de Estados Unidos en Afganistán, los países que tienen narcoguerrillas encontraron formas de resistencia e inmunidad al modelo de guerra norteamericano, como antes encontraron este mismo modelo, esta forma de resistir al gran imperio de la URSS. El mundo está aprendiendo también a expulsar de su país a los norteamericanos, ya como aprendió antes a expulsar a los imperios europeos, y como aprendió también a expulsar a la Unión Soviética de Europa del Este. Y expulsarlos aparentemente se hace necesario porque la suerte y muerte de los países, de las personas que habitan en ese país, estaba en manos de seres humanos o de gobiernos que estaban en otro país, en otro continente, y eso se volvía insoportable. Hoy, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos tiene tal poder que puede bloquear a un país, matar a un hombre a miles de distancias usando armas de largo alcance, asesinar inocentes sin siquiera salir de su país. Puede usar la guerra cibernética para destruir los servicios públicos, el asesinato selectivo contra generales como el general Soleimani de Irán, o la guerra química con napalm, incluso la guerra nuclear con bombas sucias que se llaman, bombas de pequeño alcance pero de gran efecto. Hasta la guerra bacteriológica, que es lo que al parecer produjo esta pandemia, le permite al presidente de los Estados Unidos decir que es el más poderoso presidente del mundo. Y es terrible que el mundo entero tenga que depender de un individuo que no sabemos si por ignorancia, por vanidad, por torpeza, por capricho, puede mandar a matar a los habitantes de otro país usando los ejércitos de ese mismo país. Como por ejemplo, es lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Colombia. O puede mandar soldados mercenarios a invadir otro país, como lo que está sucediendo en esta invasión que vive Venezuela. Es decir, el presidente de los Estados Unidos puede patrocinar guerras civiles. De igual manera, Estados Unidos y su modelo de desarrollo fundado en la tecnología, la sobreexplotación de los recursos naturales, la mano de obra mal pagada, los malos precios de las materias primas y los mercados sobreexplotados, se han propagado como cáncer por el mundo. Y ahora no es solamente Estados Unidos el que utiliza ese sistema, sino que los países de Europa y prácticamente del hemisferio norte se han convertido en los verdugos de nosotros, los países que estamos en el hemisferio sur. Y no siquiera en el hemisferio sur, basta con que estemos al sur del Río Grande para que ya tengamos que masticar despacito y tragar amargo. Pero este sistema, como hemos visto, de sobreexplotación de la naturaleza, de alta contaminación, de mal pago por el trabajo, está comenzando a ser rechazado por la misma naturaleza y está generando el cambio climático que obliga a ese y a todos los países del mundo a adaptarnos, como el cuerpo humano tiene que adaptarse al coronavirus. La readaptación de Estados Unidos parte de un cambio en el uso del petróleo como principal fuente de energía, el reemplazo por energías renovables e inagotables, el cambio de la explotación y uso de los recursos naturales por la conservación de especies y culturas. La multiplicación del conocimiento, la exploración espacial, la inagotable imaginación y creatividad humana son otros de los recursos que dispone la especie humana para poder sobrevivir todavía en este país, en este planeta. Y por supuesto todo parte de un cambio en la visión de American First de Donald Trump a una visión donde la protección de la vida en el planeta
y la multiplicación y disposición global de los conocimientos, la información, la comunicación, la movilidad, las mercancías sin fronteras, la increíble multiplicación de la imaginación y la creatividad humana sean las fuentes sean los recursos inagotables que van a contrarrestar el peso de la falta de los denominados recursos agotables, entre los cuales, por supuesto, el más sensible de todos es el agua. Antes lo fue la tierra, por eso se pelearon entre países, por eso fue necesario el descubrimiento de América. Y ahora es el aire. Nos estamos peleando por el aire. En estas condiciones, en un aire tan terrible como el que llegó a tener el planeta Tierra, el virus actúa como actúan los ilegales hispanos dentro de Estados Unidos. El coronavirus es igualito que nosotros los hispanos cuando llegamos. Llegamos a diario, vamos a trabajar, queremos convivir y ayudar a los Estados Unidos, pero Estados Unidos nos rechaza y no se da cuenta que gracias a los hispanos, estados como California, Texas, Nueva York, se han convertido en los estados más ricos de la Unión, y otros que están emergiendo como Florida, Arizona, Nuevo México e incluso Nevada, ex estados del Imperio Español y de México, donde los hispanos estaban presentes mucho antes que los blancos arios, se expanden desde ahí a otros lugares de los Estados Unidos, y su presencia, en lugar de beneficiar, está convirtiendo a todos los Estados Unidos de América y a los Estados Unidos Latinoamérica y a América Latina en general en estados complementarios, no en estados competidores. Los estados competidores de Estados Unidos han pasado a ser los estados europeos, los estados asiáticos. Esos son ahora los mayores competidores de Estados Unidos. Los estados latinoamericanos somos complementarios. Lo mismo parece que está pasando con el famoso COVID-19. Evoluciona de un enemigo mortal de los seres humanos a un aliado que nos permite entender el cambio climático y el problema del cambio climático, que nos permite entender el consumismo, el sedentarismo, las enfermedades crónicas, la baja capacidad inmunológica, el papel del cáncer, que son las causas reales de la gran mortandad humana, no el coronavirus. Ya les dije a ustedes, ya les mencioné hace un rato cuáles eran las verdaderas causas de la gran mortalidad humana. Podemos decir que con el coronavirus estamos aprendiendo y posiblemente vamos a tener que aprender a vivir con ese virus como vivimos con el virus del herpes. Pues la vacuna lo que hace simplemente es enseñar a reconocerlo, enseña a nuestro cuerpo a crear inmunoglobulinas, si es posible a matarlo, pero lo más común es que nuestro cuerpo simplemente mengue su virulencia y todos aprendamos a vivir con ese virus dentro de nuestro cuerpo para siempre. Estas son las condiciones y el análisis que les he presentado y espero que ustedes lo puedan ver y puedan entender que el coronavirus también tiene un comportamiento político. Gracias.